nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, oh Espíritu Santo, comprender la multiplicidad de tu acción en medio de nosotros. Haz que te sintamos dentro de nosotros, como espíritu filial, espíritu de paz interior y de reconciliación comunitaria y social. Haz que te sintamos como espíritu misionero, conquistador y unificador de los pueblos en el único Evangelio. Haz que te sintamos como espíritu de comunión eclesial, espíritu que anima la unidad de los carismas, que unifica la multiplicidad de los ministerios y nos permite experimentar anticipadamente algo del misterio trinitario en el que el Espíritu nos introduce ya desde ahora. Concédenos, oh Padre, que en la comunión con tu Hijo experimentemos de manera anticipada la alegría del Espíritu y entremos en el misterio de la Santa Trinidad. Amén. Estas oraciones en esta época de posterior a Pentecostés son muy útiles para recordarnos que finalmente es el Espíritu el que actúa todo el plan de salvación de Dios, el Espíritu Santo que interviene, pero finalmente es el Espíritu de Jesús, es Jesús que actúa en nosotros a través de su Espíritu. Muy bien. Vamos a dar un paso más en nuestro proceso de conocimiento de Jesús. Hemos empezado con la infancia de Jesús, luego hemos visto la etapa siguiente, el bautismo, las tentaciones, la encrucijada de Jesús, y hoy vamos a subir a Jerusalén con Él. Quisiera que fuéramos a mirar, hay un texto muy bonito en la cartilla, al final está en la cartilla del Verbo Divino. La encontramos en la página 33, subida a Jerusalén. Yo sigo este orden al final. ¿Leemos? Espera un momentico. Subida a Jerusalén. Voy a hacer un breve repaso una lectura rápida de los puntos principales de este texto. Dice el texto inicial: como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Lucas dice esto, ¿no? Es decir, estando él en Galilea, se da cuenta, el Espíritu Santo dice: ya es hora que tú vayas encaminándote hacia Jerusalén. Jerusalén para él era el escenario donde ocurriría su pasión, su enfrentamiento con Satanás prácticamente, con las autoridades, con los fariseos, con los sumos sacerdotes, con el poder romano. Sabía que ahí era la sede del prefecto de Roma. Por lo tanto, dice, cruzó toda Palestina, toda Samaria y Judea y para llegar a Jerusalén. Dice el texto acá, breve, el drama de Jesús va llegando al final. Él lo sabe porque conoce a los hombres, ha observado, analizado la situación en que está viviendo el pueblo. Las relaciones y conflictos van aumentando, la persecución arrecia. Dice, pero conviene que hoy, mañana y pasado mañana siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Un texto de Lucas. No era conveniente que el profeta, él por excelencia, muriera fuera de Jerusalén. Por tanto, está acercándose a su destino final, que tenía como escenario Jerusalén. Dice, Jesús vive apasionadamente la vida porque lleva en su corazón un amor apasionado a su Padre y a los pobres y al reino. Dice, esta subida a Jerusalén, más que un camino físico, es simbólico. Representa este tiempo precioso del recorrido final de Jesús. Dice, pero Jesús tiene una decisión
una decisión y una fuerza que le hacen caminar, subir como una flecha que vuela hacia el blanco, hacia la meta. Miren aquí en la mano derecha está la flecha, ¿no? En la cual en la punta está la voluntad del Padre. En la parte posterior está su proyecto de liberación de los pobres. Y en el tronco está el reino de Dios. Describe un poco el itinerario de Jesús. Dice, Jesús caminando, atravesando pueblos de samaritanos, quiere llamar y aceptar y arrastrar a lo que encuentra. Más abajo dice, quiere y anhela que se llene la mesa del reino, la mesa del Padre, donde todos debemos vivir como hermanos y compartir el pan. Más adelante, en el párrafo siguiente, en la mitad, ese amor es como una llama que quiere incendiar el mundo entero, quiere ser bautizado con fuego. A continuación dice, subir a Jerusalén es ir a la capital, ahí donde está el poder del sistema, templo, grandes jefes, autoridades que apedrean y matan a los profetas. Y dice, al final, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Ya al llegar cerca de Betfagé y Betania, al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella. Es un poco. Ahora vamos a ver el texto que tenemos en nuestro documento, que de repente redondea. Dice, entonces, Jesús marchaba por delante subiendo a Jerusalén, la página 64. Entre Jericó, que era la ciudad que estaba al pie, que estaba abajo del valle, ciudad situada a 200 metros bajo el nivel del mar, y Jerusalén, situada a 760 metros, entonces había una diferencia, un camino de 900, un kilómetro. 900 metros de diferencia. Entonces fue una subida muy vertical. Hay una distancia de 27 kilómetros que recorrió Jesús entre Jericó y Jerusalén. El camino es empinado. Jesús recorrió ese último tramo de camino y de subida acompañado por los 12 y por un grupo numeroso de peregrinos que iban a celebrar la Pascua en la Ciudad Santa. Esa es la introducción que nos da Lucas. ¿Podemos leer ahora a continuación? ¿Sí? Llega al monte de los olivos desde Betfagé y Betania, por donde, según la tradición, se esperaba la entrada del Mesías venidero. Manda por delante a los discípulos diciéndoles que encontrarían un burrito que nadie antes había montado. Tienen que desatarlo y llevárselo, y si alguien les pregunta el por qué, han de responder: el Señor lo necesita. Un momentico, que el Señor lo necesita. Antes de este texto, Lucas nunca utiliza el título de Señor referido a Jesús. Solamente después de la resurrección, los apóstoles hablan de que Jesús es el Señor de la vida, porque resucitado. Aquí, el propio Jesús utiliza, diles al que tiene el burrito en su custodia, que el Señor lo necesita. Es decir, Él es el dueño. Él es el rey que necesita entrar a Jerusalén montado sobre una cabalgadura. Mire que la entrada a Jerusalén, como la vamos a mirar ahora en el texto, no fue un hecho casual, que de repente se encontró entrando por la puerta principal de la muralla de Jerusalén y que la gente ponía ramas encima de la vía y que cantaban, sino que Jesús mismo organizó su entrada triunfal como siervo humilde, porque él reconoció que él era el Mesías y el Señor. Entonces, dile, el Señor lo necesita. Que sabe cuál era la amistad que tenía Jesús con esa persona que cuidaba, que tenía en su poder este burrito, ¿no? Sigamos. El profeta Zacarías había predicho: decid a la hija de Sión, Jerusalén, mira a tu rey, que viene aquí humilde, montado en un asno, en un pollino. Entonces, Jesús quiso cumplir al dedillo, como decimos nosotros, ¿no?, las profecías de los profetas. Tenía que entrar a Jerusalén
como rey, pero humilde, no victorioso con un batallón de soldados, montado en un asno, porque los romanos, ante todo, cuando entraban para tomar posesión de una ciudad, entraban montados en un caballo elegantísimo, en un carro, ¿no? Acompañado por toda su tropa. En cambio, Jesús sí quiso ser reconocido como Mesías, como Señor, pero con la forma muy humilde, como lo había profetizado el profeta Zacarías. Jesús quiere que se entienda su camino y su actuación sobre la base de las promesas del Antiguo Testamento. Cuando le llevan el burrito a Jesús, ocurre algo inesperado. Los discípulos echan sus mantos encima del burrito y ayudan a Jesús a montar. Lo que hacen sus discípulos es un gesto simbólico de entronización. Los peregrinos que han venido con Jesús se contagian por el entusiasmo y alfombran con sus mantos en camino por donde pasan. El camino. Sí. Cortan ramas y gritan palabras del Salmo 118. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Bueno, voy brevemente a leerle un poco la entrada en el texto como tal, de Lucas, capítulo 19, versículo 29, dice, luego llevaron al asno donde estaba Jesús, al burrito, y poniendo sobre él los mantos, lo hacían montar, le ayudaron a montar. Jesús se deja ayudar y montar al burrito, si no se niega diciendo, yo no soy... Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del Monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en voz alta, lo que pocas veces, imagino, había ocurrido, por todos los milagros que habían visto. Finalmente, los discípulos, los apóstoles, más todos los que lo acompañaban, que tiene que ser muchos que entraron con él, dieron testimonio de los milagros portentos que había actuado y alababan a Dios, diciendo, bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor. El Rey que viene en nombre del Señor. Entonces, identificaron claramente que el Mesías, descendiente del rey David, tenía que ser también aclamado como rey, porque era el cumplimiento de la profecía de Natán, que uno de los descendientes de David reinaría sobre el trono de Judá. Paz en el cielo y gloria en las alturas. El mismo texto que tenemos de los pastores en Belén, cuando anunciaron a los ángeles, a los pastores, paz en el cielo, gloria en las alturas. Nosotros lo rezamos en gloria, ¿no? Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió, les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Era tan notorio, tan grande la fama que acompañaba a Jesús en su viaje, con todos los milagros que había realizado, no, ante todo el de Lázaro que había resucitado de la muerte, que dice, las piedras lo dirían, si usted no, ¿no? Si la gente, ok. Pero el texto que sigue, cuando estuve cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella. Momento increíblemente emocionante, que se dice que Jesús lloró 2 veces. Cuando le dieron la noticia, cuando Marta y María dijeron, nuestro hermano murió. Dice que cuando él iba de la casa de Marta hacia el sepulcro, Jesús se estremeció y lloró. 2 veces lo dice el texto de Juan, que es el único que habla. Aquí llora sobre Jerusalén, lo que indica que tenía un amor muy grande por su ciudad. Finalmente era la ciudad santa, ¿no? Donde habían ocurrido grandes eventos. Diciendo, si tú hubieras comprendido en este día el mensaje de paz. Sí, cuántas veces, ¿no? Pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán, te atacarán por todas partes, te arrastrarán junto con tus hijos.
que están dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitado por Dios. Entonces Jesús entra, llora, y sabe que es un momento emocionante también para los apóstoles ver a Jesús. Quería tanto su ciudad y su pueblo, porque ya el Espíritu de Dios le inspiraba que muy pronto esta ciudad, 70 años después, digamos, en el año 70, estamos en el año 30, ¿no? De la vida de Jesús. 40 años después, Jerusalén sería destruida, arrasada totalmente, ¿no? Por lo tanto, él ve la ciudad con sus ojos, pero entrevé lo que le ocurrirá. Tengan en cuenta que se me pasó tenía algo. Muy bien, tenemos entonces la entrada de Jesús a Jerusalén y luego la subida. Muy bien, sigamos. Mateo relata que toda la ciudad preguntaba por tal: ¿quién es este? Y la gente que venía con él decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, quería decir esto. Según los Marcos, Lucas y Mateo, se habla de una sola visita de Jesús, que fue la última, la única, a Jerusalén. En el Evangelio de Juan encontramos por lo menos 3 visitas, 3 estadías de Jesús en Jerusalén. Por lo tanto, si la gente pregunta quién es este, es porque tenía conocimiento de los milagros que había realizado en Galilea, ¿no? Pero cuando dice que toda la ciudad preguntaba, muy probablemente es una exageración, que mucha gente que tenía conocimiento de él y por tanto se preguntaban quién era finalmente, un profeta o... Muy bien, sigamos. Mateo dice que después de la purificación del templo, algunos niños gritaban en el templo las palabras: Hosana al Hijo de David. Es decir, Hosana al Mesías. ¿Qué traduce la palabra Hosana? Hosana era una expresión hebrea, muy probablemente hebrea que indicaba, era un poco el himno de acogida a los reyes, cuando entramos los reyes de Judá y de Israel en la ciudad, cuando en su Hosana, era una exclamación de bienvenida, en otra palabra, de alabanza. Jesús defiende, ante las críticas de los sumos sacerdotes, la aclamación de los niños citando el Salmo 8:3. De la boca de los niños y de los que aún maman han sacado una alabanza. Sabemos en el lenguaje de Jesús, los niños representan a los pequeños y entre ellos a los discípulos de Jesús. Lucas dice que hasta las piedras alabarán a Jesús. En cambio acá Mateo dice que los niños de pecho alabarán al Señor en ese momento tan importante de su vida, porque fue el último momento de gloria que tenía Jesús, porque después irá muy drástica, muy pronto hacia la pasión y la muerte, ¿no? Muy bien, sigamos. Si quiere, sí, siga usted. Marcos nos dice que Jesús, después de ese recibimiento, fue al templo. Lo estuvo observando todo y siendo ya tarde se fue a Betania, donde se alojó esa semana. Entonces, primero llega al templo, observa todo el desastre, vuelto un mercado, ¿no? Y no interviene enseguida, sino, como decir, él moderó su ira, su enfado al ver su casa, la casa de su padre, convertida en un negocio de los sumos sacerdotes, sino que se toma un tiempo, regresa a Betania, que estaba a 3 kilómetros más o menos de Jerusalén, donde duerme en la casa de Lázaro y de Lázaro, que lo acababa de resucitar, y de la semana de Marta y María. Y solo al día siguiente, cuando regresa a Jerusalén, entra al templo y los echa, que vamos a ver el tema. Al día siguiente volvió al templo y empezó a echar fuera a los que venían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y después de la purificación, Jesús enseñaba.
¿No está quizás escrito, mi casa se llama casa de oración para todos los pueblos? Vosotros en cambio la habéis convertido en cueva de bandidos. Jesús, en la purificación del templo, quiso purificar la religión de todas las prácticas comerciales que desvían el culto a Dios. Lo que Jesús condenó fue la convivencia entre culto y negocio. Eso. Yo creo que si Jesús entrara en algunos santuarios de Palestina y también esos santuarios marianos, etcétera, y viera todos los recuerdos, todas las que se venden en la puerta y dentro de la iglesia, diría lo mismo. Ustedes confunden mi casa, que es la casa de oración de mi padre, con un sitio de venta de artículos, de velas, de recuerdos, de camáldulas. Sí, separar la casa de Dios es para la reunión de la asamblea y para orar, más no para la venta. Porque, ¿qué pasaba ahí? El templo manejaba una moneda propia. Ellos lo podían recibir como donación. Sí, cuando los peregrinos, que era obligatorio cada año ir una vez a Jerusalén, o para la Pascua o para Pentecostés, ellos llevaban donaciones para el arca, para sostener el templo, pero llevaban moneda de cada uno de su propio país, moneda del emperador, que había un solo imperio en ese tiempo, ¿no? Acuñadas con la imagen del emperador de ese tiempo, que era Tiberio, ¿no? Los sacerdotes no podían manejar esta moneda, entonces había caja de cambio que le daban a cambio moneda del templo con efigie, creo, bueno, no era de Yahvé porque no podían representarlo con imágenes, ¿no? Entonces Jesús encuentra caja de cambio de monedas y, por supuesto, muchos otros, venta de palomas, venta de ganado, porque el ganado era muy importante para los sacrificios, ¿no? Era un establo, era ¿cómo se llama? En nuestro supermercado, una plaza de mercado. Esa, sí. Entonces, citando un texto de Isaías, él destruye o llama a la atención sobre esta conversión del templo en una plaza de mercado. Sigamos. Es probable que Jesús, con motivo de la purificación del templo, haya proferido, no preferido, sino proferido. Una O. Sí. Proferido aquellas palabras que serían utilizadas contra él en el interrogatorio del Sanedrín. Destruir este templo y yo en 3 días lo levantaré. Esta fue la frase que de repente utilizaron sus adversarios para decirle, él es enemigo del templo, que para ellos el templo era la representación de toda la fe en Yahvé, porque en el templo habitaba Yahvé según ellos, ¿no? Por lo tanto, utilizaron esta frase un poco infortunada para acusarlo que él había proferido palabras duras contra el templo, anunciando su destrucción. Efectivamente, Jesús dijo, vendrá un día en que me adoraréis en espíritu y verdad, ya no en el templo de Jerusalén ni en el templo de los samaritanos. Pero esta frase fue utilizada por sus adversarios para atacarlo en la sesión del Sanedrín. Con esto Jesús predice que la época del culto en el templo de Jerusalén y de las prácticas rituales del judaísmo ha pasado. Llega el nuevo culto en un templo no construido por hombres. Este templo es su cuerpo, el resucitado, que congrega a los pueblos y los une en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Sí, Cristo mismo es el templo en que vive, en que habita la plenitud de la divinidad. Nosotros, sí, nos reunimos en iglesias, en capillas, etc. Pero es un lugar de reunión, de culto, pero finalmente, ¿dónde? No es el tabernáculo donde vive Jesús. Sí, Cristo resucitado está presente en la comunidad que se reúne en su nombre, ¿no? Está presente en la Eucaristía, en el rito bautismal, etc. Entonces, Él es el templo nuevo donde nosotros adoramos al Padre y logramos Entonces, los templos para los judíos, tan así que con la destrucción de ese templo, nunca más los judíos tuvieron un templo. Tienen sinagogas, pero no son templos como el... Porque dice,
Jesús anuncia que en adelante su propio cuerpo glorificado será el templo en el cual nosotros adoramos al Padre que está presente en él. Jesús mismo es el nuevo templo de la humanidad. En adelante los verdaderos creyentes adorarán a Dios en espíritu y verdad. Mateo dice que después de haber purificado el templo, se le acercaron a él ciegos y tullidos y los curó. Jesús no sube a Jerusalén para dominar ni para destruir, sino para dedicarse a quienes son marginados de la sociedad a causa de su enfermedad. Muy bien, a continuación tenemos un texto, algunos comentarios sobre quiénes eran los que mandaban o mangoneaban en Jerusalén. Entonces, sigamos. Adversarios de Jesús en Jerusalén. En Jerusalén, Jesús se enfrentó muy pronto con 3 clases de adversarios: los fariseos, las autoridades religiosas y el poder romano. Los fariseos eran un grupo formado por letrados familiarizados con las tradiciones y costumbres de Israel. Se preocupaban por asegurar la respuesta fiel de Israel al Dios Santo, que les había regalado la ley que los distinguía de todos los pueblos. Era un poco los religiosos de ese tiempo. Si nosotros miramos quiénes son hoy día los que ostentan una dedicación total al culto, a las obras, son la congregación religiosa, ¿no? El clero más que todo, ¿no? Pero más que todo ello. Entonces, los fariseos eran los santurrones de ese tiempo. Era inevitable que a los fariseos les fastidiara el hecho que Jesús pretendiera hablar en nombre de Dios, con autoridad propia, sin tener en cuenta lo que enseñaban los otros maestros, escribas. Pero lo decisivo para Jesús no era observar la ley, sino escuchar la llamada de Dios y entrar en su reino. Por lo tanto, el choque de Jesús con los fariseos era permanente, ¿no? Porque ellos representaban la ley, la tradición, representaba esa categoría de personas que consideraban que eran superiores a los demás. Y en cambio él dice, él escuchaba no la ley, sino la voz del Padre. Él obedecía a un plan, a un proyecto muy definido. Segundo. Las autoridades religiosas, la aristocracia de Jerusalén, estaba formada por una minoría de ciudadanos ricos e influyentes, muchos de ellos sacerdotes. Algunos de ellos eran saduceos. En tiempo de Jesús, el sumo sacerdote tenía poder de gobierno tanto en Jerusalén como en Judea. El procurador romano contaba con su colaboración. Sí, en realidad la autoridad era el prefecto romano, el procurador romano, pero él, por respeto y por no evitar conflictos, permitía que el sumo sacerdote fuera el que manejaba, sea la parte religiosa, como también las intrigas, las peleas que había de sus ciudadanos. Entonces tenía una autoridad muy superior a la que imaginaba. Emilio, cuando hablamos del sumo sacerdote, los sumos sacerdotes, de la alta casta de los fariseos, Sí. tengo una duda, no sé si lo podido aclararla. Cuando nuestro Padre, cuando Jesús fue y Sí. preparando el templo que estamos respetando, nosotros los católicos teníamos un templo, o cómo era, porque estamos hablando de los sacerdotes. Sí, sí. Y esos Sí. sacerdotes que estaban, Los sacerdotes eran, se dice, más o menos unos 7.000 sacerdotes en Palestina, ¿no? Pero la cumbre, digamos, el Vaticano de ellos estaba en el templo, ¿no? El sumo sacerdote era el descendiente de Aarón, el hermano de Moisés, el cual fue investido por Dios como representante, ¿no? Por lo tanto, era una categoría que tenía su fundamento en la historia, en la Biblia. Pero se habían crecido tanto a raíz, porque cuando el pueblo de Israel regresó de Babilonia, perdiendo toda la autonomía política, social, ¿no? Poco a poco los sumos sacerdotes que se habían encargado, digamos, junto con otras autoridades, de levantar el nuevo templo después de la destrucción que causó Nabucodonosor, se instaló el judaísmo, lo que llamaban judaísmo, que tenía como cabeza un sumo sacerdote y un grupo de funcionarios sacerdotes, algunos eran saduceos, otros eran fariseos, los cuales finalmente
guiaban y manejaban todos los asuntos religiosos de Judea. Eso era el Sanedrín. Era el Sanedrín, exactamente, un sumo sacerdote. Y eran funcionarios que eran familia, prácticamente una familia como la de Caifás y de Anás, son los dos, ¿no? Eran muy, muy poderosas, porque ejercían poder religioso y poder político también. Y eran los que interlocuían, que digamos, tenían una interacción con el procurador romano, que era la autoridad principal, por supuesto. Pero Pilato, que era en ese tiempo el procurador, vivía fuera de Jerusalén, vivía en Cesarea, en una ciudad cerca del mar. Solamente con motivo de ciertas fiestas, como la Pascua, como en la última Pascua, él venía a Jerusalén para evitar que hubiera disturbios, porque había mucha gente que acudía a Jerusalén de todas partes del mundo, por supuesto, ¿no? A un romano como en Pentecostés. Entonces, venía a Jerusalén y se instalaba en su propio palacio, ¿no? Entonces, los sumos sacerdotes eran una familia poderosa que heredaban además. El sacerdocio era hereditario, no era nombrado por el pueblo. Entre ellos mismos se autonombraban, como sucede muchas veces también. Sí, exactamente. Muy bien. Ok. Sí. Para los saduceos y los sumos sacerdotes, Jesús no les era desconocido. No era la primera vez que visitaba la ciudad para anunciar su evangelio durante los días de fiesta, y normalmente Jesús predicaba en el templo. Lo que oían de Jesús no podía despertar sino recelo y desconfianza. Sabían que Jesús provenía del círculo del Bautista, que acogía a pecadores ofreciéndoles el perdón de Dios, que curaba a los leprosos sin su autorización, que liberaba a los poseídos de los espíritus malos y los incorporaba al cuerpo de Dios. La actuación de Jesús era vista como un desafío al templo y a la autoridad oficial de los sacerdotes. Sea Juan el Bautista como Jesús no contaban con la autorización de ellos. Esto les causaba mucha ira, ¿no? ¿Cómo es posible que ellos se atrevieran a predicar un mensaje diferente del que ellos practicaban, ¿no? Que dejaba de un lado la ley de Moisés, en muchas partes los ritos de purificación, etc. Y, por lo tanto, su actuación, ante todo, y la envidia, como Jesús obraba grandes milagros y portentos, les había llegado por su conocimiento de ellos y tenían el propósito de anularlo. ¿Por qué? El que atacara el templo era como si una persona dijera: yo puedo creer en Dios, pero no quiero saber nada del Vaticano, del Papa, de la Curia. Esto ya empieza uno a sospechar. Esta persona o es un protestante o es una persona que tiene algo. Bueno, por tanto, la llegada de Jesús a Jerusalén tuvo que causar mucha desconfianza, y ellos de antemano habrán dicho: tenemos que deshacernos de este hombre porque está en contra del templo, que era el gran negocio de ellos. Porque ahí llegaba todo el ganado que servía para los sacrificios, llegaban las donaciones para el arca del templo, y por lo tanto era todo un poder enorme que ellos dirigían desde el templo. Ok, sigamos. ¿Quieres ahora? Vamos. El poder romano era otro poder. El poder romano. El mayor peligro para Jesús venía de los que ostentaban el máximo poder, las autoridades romanas. A los representantes de Roma les debía fastidiar el que Jesús anunciara de la implantación inminente del reino de Dios. Imagínate, el reino de Dios para ellos era la competencia del imperio. Él quiere ser rey de un reino que no tiene ninguna aceptación, porque no se puede tocar, no tenía soldados, no tiene oficina, no tiene ejército. Por lo tanto, él decía: este hombre es una amenaza para el imperio romano. Su visión crítica sobre la situación del pueblo judío, sí. Y su programa de solidaridad con los excluidos y su libertad de expresión. Jesús se fue convirtiendo en un profeta inquietante. Incómodo, más que todo, incómodo.
y un peligro potencial de subversión. Practicaba temas que causaban serias sospechas. Los primeros serán los últimos, y los últimos los primeros. ¿Se imagina? Dichosos los que no tengáis nada, porque de vuestro es imperio de Dios. Bueno, sí. Lucas indica que Jesús fue acusado ante Pilato de andar alborotando al pueblo y prohibiendo pagar tributo al César. Que era una mentira, una calumnia. Jesús nunca pronunció ninguna acusación, ninguna palabra contraria al imperio, al César, al emperador. Lo acusaron obviamente de balde. Y cuando le preguntaron si era lícito pagar el impuesto al César, le preguntó, muéstrame la moneda donde aparecía la efigie del emperador. Digo, date al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Insinuando que el César no es Dios, primero que todo, ¿no? Porque diferenció mucho. Date al César, por lo tanto, nunca habló en contra de la tributación al imperio. Ok. ¿Cuál es la conducta de Jesús? Jesús no era un ingenuo. Sabía el peligro al que se exponía si continuaba su actividad y si seguía insistiendo en la irrupción del reino de Dios. En otras palabras, Jesús sabía que tarde o temprano, sea los sumos sacerdotes, como en solidaridad con los fariseos y los saduceos, y ante todo la autoridad romana, acabarían con su vida porque era una persona incómoda, iban contracorriente de los intereses del imperio y del templo. Tarde o temprano su vida podía desembocar en la muerte. Era peligroso buscar una vida digna y justa para los pobres, los marginados, los oprimidos. Y sigue siendo peligroso hoy día para una persona que hace lo mismo como Jesús, que se pone al lado del pueblo, reivindicando los derechos, la dignidad del pueblo, corre siempre el riesgo de que la autoridad o las personas que tienen influencia sobre la gente terminen con él. Mire, los grandes santos que tuvieron grandes conflictos, ¿no? Sufrieron mucho a causa del choque con las autoridades, aún con las autoridades religiosas. Era imposible solidarizarse con los últimos sin sufrir la persecución de los poderosos. Lo ocurrido con el Bautista no era algo casual. Era el destino trágico que esperaba de ordinario a los profetas. Jesús presiente que pueden hacer lo mismo con él. Sin embargo, él no huye ante las amenazas y tampoco modifica su mensaje. Continúa su camino, anunciando el reino de Dios, el mandamiento principal del amor, la venida del Hijo del Hombre y el juicio de Dios. Muy bien. Entonces, la actitud de comportamiento de Jesús es muy coherente y muy valeroso. Sabiendo la amenaza que corría, él entró a Jerusalén y predijo el final de él. Muy bien, ahora viene cuestionario. Hay unas, ¿cuántas son? Unas 6 preguntas. La quinta tiene varias, a la cual tratemos de dar una respuesta. La primera, ¿a quiénes representa el ciego de Jericó? Habría que leer el texto, por supuesto, ¿no? En el camino entre Jericó y Jerusalén, Jesús se encuentra con un ciego, Bartimeo, que está a orilla del camino. Y Bartimeo, que sabía algo de Jesús, cuando oye que se acerca a la comitiva, imagino cuánta gente que seguiría a Jesús en el camino de 27 kilómetros subiendo a Jerusalén, empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ¿no? Porque sabía que era descendiente de David. Ten piedad de mí. Entonces, la gente se molesta porque estaba gritando tanto que querían que se callara. Y Jesús lo manda una comitiva para que lo traigan a él. Se ve que estaba un poco retirado. Y cuando llega a su presencia, dice, ¿qué quieres que te haga? El otro dijo, quiero ver. Claro, era ciego, era mendigo, era ciego. Vivía de la limosna. Dice el texto, habría que leerlo, que el mendigo cuando van a decirle que el maestro te quiere conocer, dice que tiró el manto que tenía, que el manto era donde
dormía, imagino, como ocurre hoy día con los mendigos, arrojó el manto, como decir, de aquí en adelante ya no voy más a mendigar, porque estaba con la fe plena que Jesús le devolvería la vista. Y Jesús dijo, que veas, 2 palabras, ¿no? Y recupera la vista. Entonces aquí dice, ¿a quién devolvió la vista? ¿Qué hizo una vez curado de la ceguera? ¿Se acuerdan? Lo siguió. Recupera la vista y sigue a Jesús, alabando, aclamando. Imagine que la alegría de un hombre que durante toda una vida había perdido la vista y finalmente recupera. Entonces, la fe que nace en él, porque dice, yo que vea, ¿no? Entonces, él, con la fe plena que Jesús podría darle, porque hijo de David, ¿quién era el hijo de David? Era Salomón, en la historia, ¿no? Salomón gozaba ser un hombre de mucha sabiduría, pero también de gran poder para curar. Entonces, él dice, si Jesús es el Mesías, él tiene que tener el poder de curar a los que lo claman, que lo buscan, ¿no? Por tanto, hijo de David. No sabemos, porque Jesús no era hijo de David, ¿no? Por supuesto, ¿no? El hecho de que lo llamara hijo de David era porque lo asociaba a esta gran persona que era Salomón. Ahí la pregunta, ¿a quiénes representa el ciego de Jericó? Representa a todos nosotros también, porque todos somos ciegos hasta que Jesús nos devuelve la vista. Algún tipo de ceguera, todos adolecemos de ceguera en muchos aspectos, o porque no vemos en el prójimo a los predilectos de Jesús, o porque negamos, bueno, muchas formas de ceguera que tenemos que nos impide de creer y de ver en Jesús el Mesías. Muy bien. Viene una segunda pregunta. Ahí está, sí, tengo que leer el texto. En el texto. Marcos 11, 12, 14. Busquémoslo. Si no, no entenderíamos la pregunta. Marcos 11, 12. ¿Alguien lo quiere? Jesús maldice la higuera sin fruto. Eso. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Sus discípulos lo oyeron. Ahora pasa al versículo 20. A la mañana siguiente pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó, tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes piden en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro. Cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Perfecto. El tema es esto. Jesús tiene hambre en el trayecto entre Jerusalén y Betania, donde dormía en esos días, en la casa de Lázaro. Él se acerca a una higuera y la encuentra llena de hojas, pero sin frutos, porque no era tiempo de cosechar frutos, higos, que es una de las grandes, era de los frutos más cultivados en Palestina. Los apóstoles pues, se extrañan porque maldijo la higuera para que de en adelante ninguno más encontrara frutos en ella. Imagino que se asombrarían, era poco usual que Jesús maldijera a un árbol por no tener frutos.
El día siguiente, cuando regresan por la mañana, Pedro se acordó y ve que la higuera ya estaba seca. Jamás daría higos esta higuera a raíz de esta. Entonces, la noche antes tenía hojas verdes, el día siguiente seca. ¿Qué significa eso? Fue un signo profético. ¿Qué era? ¿Qué es la higuera? Es Israel. Israel tenía un templo hermoso, tenía sacerdotes, tenía mucha riqueza en el templo, y leyes y normas, cantidad de normas, ¿no? Era puro follaje. Detrás de esa apariencia muy bonita que tenía Israel, no había nada, no había fe, ¿no? No había oración, no había culto verdadero. Por lo tanto, al maldecir esta higuera, Jesús hizo una profecía, una religión como la judía, que había perdido todo su contacto, su esencia, ¿no? Estaba destinada a no dar más fruto. Tan así que vemos que Israel, a raíz de la pérdida de Jerusalén, etc., la muerte de Jesús, perdió su razón de ser. Está ahora extraviado, está ahora esperando ver un Mesías. Porque, decir, Israel mostraba hojas bonitas. Aparentemente era una religión que era muy atractiva. Un solo Dios, un culto muy bien organizado, un sacerdote, etc. Pero detrás de esto había nada, poca fe, ¿no? Entonces Jesús, al maldecir la higuera, anticipa una profecía, una condena. En adelante, Israel no va a producir ningún fruto, no va a poder congregar a las naciones, a los paganos, que era el destino de Israel, ser portador de la salvación, porque perdió la oportunidad. Muestra follaje muy hermoso, pero detrás de esto no hay nada. Y esto es una imagen también para nosotros. Muchas veces una religión, una comunidad religiosa puede mostrar cosas maravillosas, ¿no? Externamente, santuarios, iglesias, lujos, etc. Pero si detrás de esto no hay una verdadera fe, una verdadera adhesión al Evangelio, puede que esto no dé frutos. Simplemente las apariencias pueden engañar. En uno mismo puede pasar esto. Uno puede mostrarse de repente muy religioso, muy devoto, etc. Pero de repente las apariencias pueden engañar si la vida no es coherente con lo que dice. Entonces el riesgo lo corremos cada uno de nosotros, lo corre la iglesia también. Y ocurrió lamentablemente a Israel, el cual perdió, no dio más frutos de conversión porque se retiraron definitivamente al no aceptar a Jesús como... Interesante entonces la figura, ¿no? La higuera es la figura de Israel que tenía follaje hermoso, ¿no? Pero no daba frutos. Entonces la pregunta es esta: ¿qué quiso enseñar Jesús a sus discípulos en el episodio de la higuera? ¿Qué quiso enseñar? Que Israel mismo era... Sí. Cualquiera de nosotros podría llegar a ser una higuera con puras hojitas. Sí, que Israel mostraba aparentemente un gran poderío sobre eso, ¿no? Pero que detrás de esto no había nada, porque los sumos sacerdotes eran autoridades políticas dedicadas a hacer dinero, que no había una vera piedad profunda, salvo un resto de Israel, María, los apóstoles y mucha gente que seguían a Jesús. Por eso no condenó a todo Israel, sino hablaba del grupo, del pueblo como tal. Muy bien. La pregunta 3. ¿Quiere leerla? Sí. ¿Qué analogía ven entre la parábola de los viñadores homicidas, en Marcos 12, 1 a 12, y el poema de Isaías 5, 1 a 7, sobre la viña? ¿A quiénes estaba dirigida la parábola? ¿Se acuerdan la parábola de los viñadores? La leo brevemente, porque si no, no entenderíamos la pregunta. Jesús se puso a hablar en parábolas, estando en Jerusalén. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Entonces, un hombre
un rey tenía una viña, la arrendó y se fue, como sucedía en ese tiempo, que los ricos se iban para Roma para estar junto al emperador, ¿no? Y dejaban la tierra al servicio de unos arrendadores. A su debido tiempo envió un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo golpearon, lo echaron con las manos vacías. Entonces, no aceptan que él reclame el fruto del arriendo de la viña durante X tiempo. Por eso, sí, de nuevo les envió otro servidor, y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero, y a este lo mataron. Cada vez peor la situación, ¿no? Y también golpearon y mataron a muchos otros, no solamente a él. Todavía le quedaba a alguien, su hijo, a quien quería mucho, y lo mandó en último término pensando, respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ten en cuenta la frase, fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído este pasaje de la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces, dice, buscaba la manera de detener a Jesús porque comprendía que esta parábola les había dicho a ellos, por ellos, pero tenían miedo de la multitud y dejándolos se fueron. ¿Qué es la viña? La viña es el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, después de que lo sacó de Egipto, atravesó el desierto, entraron en la tierra prometida, le mandó profetas, Elías, Eliseo, Amós, ¿se acuerda? Joel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, pero ellos uno tras otro o lo persiguieron o lo mataron. Entonces, en diferentes épocas, los profetas que fueron los enviados de Dios para reclamar el fruto que esperaba de una fe profunda, no recibieron nada. Entonces, dice, finalmente mandó a su hijo. Su hijo es Jesús, por supuesto, ¿no? Pensando que a su hijo lo tratarían bien. Y entonces Jesús dice, anticipando su destino, que es la muerte, ellos también lo mataron fuera de la ciudad, fuera de la muralla, porque Jesús finalmente fue ejecutado en el Calvario, fuera de la ciudad, ¿no? Entonces él previó hasta en los detalles su muerte. Ellos enseguida entendieron que los que habían matado a los profetas, sí, fueron sus padres, que ellos estaban ahora buscando la muerte para poder acabar con ese último profeta, el gran profeta que era Jesús. Entonces la pregunta es, bueno, el profeta Isaías, en el capítulo 5, miremos el capítulo 5 de Isaías, versículo de 1 a 7, tiene un bellísimo texto, un poema prácticamente, sobre la viña. Nosotros lo leímos cuando estuvimos Isaías, lo alcanzamos a leerlo, que dice, texto brevemente, voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña. Dice, mi amigo tenía una viña en una fértil loma. La cavó, la limpió de piedras, la plantó con cepas, edificó una torre en medio de ella y también excavó un lagar para cultivar la uva, para sacar el vino. Él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes los jueces. ¿Qué más se podía hacer para mi viña que yo no la haya hecho? ¿Se esperaba que diera uvas? ¿Por qué dio frutos agrios? Y ahora le haré conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré la valla, será destruida, derribaré su cerco, será pisoteada, la convertiré en una ruina y no será podada ni descardada. Entonces, siendo que la viña no dio los frutos
que él esperaba, el profeta dice, Dios va a castigar, le va a colocar la viña al alcance de todos los que pasean por ahí, ¿no? ¿Qué es la viña? Jesús habla de los viñadores que mataron a los profetas y hasta al propio hijo del dueño. Se refiere, él toma la imagen de la viña de Isaías, la viña del Señor, tan amada, tan querida que la había, ¿no? Y la remite o la compara con la situación de Israel, que es la viña amada por Dios, porque cuánto hizo Yahvé para esta viña. Y entonces, a continuación vamos a ver que Dios destruirá, profetizará que Jerusalén y toda Palestina será destruida por los romanos, ¿no? Entonces, ¿qué analogía hay? Sí, hay una analogía. La viña de Isaías es el pueblo de Israel. Y los viñadores de la parábola de Jesús son los que realmente desatendieron a los profetas y terminaron hasta con la vida del propio heredero, del propio hijo del, ¿no? Entonces son textos que demuestran cómo Jesús utiliza el mismo lenguaje de los profetas, porque se identifica totalmente con el dueño con el hijo del dueño de la viña, que él es el hijo de Yahvé, que es el dueño de Israel, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces las figuras que utiliza Jesús para anticipar su destino, ¿no? Pregunta 4. En Lucas 13, 34 y siguiente se narra: en su camino hacia la ciudad santa, Jesús anunció con gran dolor el destino trágico que sobrevendría a Jerusalén. Citen el texto y expliquen qué quiso expresar Jesús con las imágenes de la gallina y de la casa vacía. Muy bien. Capítulo 13 de Lucas. Tengo que leerlo para entender la pregunta. ...13... 34. Dice, Jerusalén, llorando sobre la ciudad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Los profetas que fueron los viñadores, los que fueron enviados a los viñadores. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos, y tú no quisiste? Por eso a usted la casa les quedará vacía. Profetiza, Israel será una casa, una espelunca, una casa vacía. Ya no habrá presencia de Dios, ni no enviará más profetas. Les aseguro que ya no me verán más hasta que llegue el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este día no ha llegado todavía, ¿no? Porque Israel todavía no puede, no invoca a Jesús como el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Porque todavía están esperando un Mesías, ellos. Están muy alejados del camino de Dios. Dice, les aseguro que ya no me verán más, no verán más a Jesús, hasta el día en que digan, sí, hasta el día del juicio, cuando Jesús, con su gloria, acompañado por los ángeles y los santos, aparecerá para juzgar. Ese día dirán, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Qué hay detrás de esta palabra? San Pablo, que era un judío, hijo de fariseos, en la carta de los Romanos anuncia que tarde o temprano también Israel se convertirá. Ese día dirán, pero puede que sea muy tarde, no sabemos. San Pablo, como buen judío, se sentía muy miembro y muy identificado con su pueblo. Era judío, ¿no? Aunque había nacido en Tarso, en Cilicia. Pero él profetiza que un día Israel reconocerá a Jesús como Mesías. Y ese día dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. No sabemos cuándo, si será poco antes. Él dice que el fin del mundo acontecerá. ¿Cuándo? El Evangelio se ha anunciado a todas las naciones, la primera condición. Y cuando el pueblo de judío reconoce a Jesús como Mesías. Entonces, esas son las dos señales que primero, cuando el Evangelio se ha anunciado a todas las naciones.
la primera condición, dice San Pablo, en la Carta a los Romanos. Y la segunda condición, tendrá que acontecer el retorno de Israel a la fe, reconociendo a Jesús como el enviado, como Mesías. Hasta ahora, el Evangelio sí ya está llegando a toda la nación, hasta China. En China hay pequeñas comunidades cristianas. En Japón también, en África, en Asia. Todo. Este está prácticamente cumpliendo, pero el pueblo de Israel sigue muy, muy distante y muy lejano y muy opuesto a reconocer a Jesús como Mesías, porque finalmente ellos están muy cerrados, los pocos que creen, porque en Israel hay mucha gente que no tiene ninguna fe en la religión de sus padres. Otros, en cambio, son muy observantes, los que llevan hasta las señales de judío muy observantes, ¿no? Tú viste la forma como... Y los cordones, etc. Sí. Entonces, no ha venido todavía, no ha acontecido todavía este momento, pero es muy impresionante decir, les aseguro que ya no me verán más. Ustedes me van a matar, pero no me verán más hasta que llegue el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo será que el pueblo de Israel proclame su fe en el que viene? Ellos están esperando que venga un Mesías, pero no es el Mesías que Jesús representó. Muy bien. Entonces, a raíz de esto, Jesús, en el Evangelio de Marcos, ante todo, y de Lucas también, profetiza que a raíz del rechazo de su anuncio, Él habrá un castigo severo contra Jerusalén. Miremos la pregunta 5. Los sinópticos traen el discurso escatológico de Jesús, mirándose atentamente y indiquen cuáles de estas respuestas son correctas, marcando un X. Bueno, aquí viene un cuestionario, a ver si nos sometimos a esto. Número 1. Primero, eso supondría que hayamos conocido, leído los textos de Marcos 13, etcétera, ¿no? Voy a tratar de hacer el primero. Dice San Marcos. Un poco largo, pero dice Marcos. Entonces Jesús comenzó a decirles, tengan cuidado de que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, yo soy. No se alarmen cuando oigan hablar de guerras, de rumores de guerras. Es necesario que esto ocurra, pero todavía no será el fin. Entonces dice, estén atentos, los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos. Pero antes la buena noticia será proclamada, la buena noticia será proclamada a todas las naciones. Jesús profetiza, el Evangelio será anunciado a todas las naciones, antes que venga el fin del mundo, ¿no? Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir. Digan lo que les enseñé en ese momento, porque serán ustedes los que hablarán, no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo, cuando sean llevados ante los tribunales. Más adelante dicen, cuando vean la abominación de la desolación usurpando el lugar que no le corresponde. ¿Qué es la abominación de la desolación? Se refiere a un hecho que es mencionado por el profeta Daniel, que el rey Antíoco IV, 4 siglos antes de Cristo, había instalado la estatua de Zeus, de Júpiter, en el propio templo de Jerusalén. Esto lo llaman la abominación de la desolación, porque esto fue la ofensa más grave que podían sufrir, que la estatua de un dios pagano, ¿no?, fue instalado en el Sancta Sanctorum, en el pleno templo, y fue una ofensa gravísima. Tanto así que el pueblo se rebeló y tuvieron que retirarla, ¿no?
Pero dice Jesús, cuando vean la abominación de la desolación usurpando el lugar que no le corresponde. El que lea esto, entiéndolo bien. Es decir, hay que estudiar la Biblia para conocer un poco de qué se trata. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. El que esté en la azotea de su casa, no baje a buscar cosas. Y el que esté en el campo, que no vuelva atrás a buscar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Porque habrá entonces una gran tribu. Entonces viene la profecía que encontramos en Marcos ante todo. Entonces habrá una gran tribulación como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Entonces, el fin del mundo trae una tribulación para los creyentes y para los demás muy grande. Y si el Señor no abreviara ese tiempo, nadie se salvaría. Pero lo abreviará a causa de los elegidos, de los que creen. Por tanto, ellos, como en Egipto, cuando hubo las 10 plagas, los judíos, los hijos de Abraham, etc., se salvaron de muchos de los efectos de las plagas porque eran creyentes. En cambio, los egipcios sufrieron. Bueno, si alguien le dice entonces, el Mesías está aquí o está allá, no lo crean, porque aparecerán falsos Mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Pero usted tengan cuidado, yo les he prevenido. Ok, viene lo que nos interesa aquí en la pregunta. En ese tiempo, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá el Hijo del Hombre venir sobre las nubes lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, de un extremo a otro del horizonte. Entonces, Marcos, en el capítulo 13, trae la profecía de Jesús que el fin del mundo habrá grande sufrimiento y vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, la pregunta, empecemos con la primera. ¿Jesús solo anunció la destrucción del templo? No solamente. Mucho más, ¿no? Los dolores, como los dolores de parto, habrá muchas tribulaciones y bueno. Segundo, ¿Jesús anunció el fin de los tiempos? Claramente. Sí. Ajá. Entre la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo se intercalará el tiempo de la iglesia. Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo y la iglesia comenzó exactamente a florecer mucho más después de Pentecostés. En que se proclamará la buena noticia a todas las naciones. Se está cumpliendo esta profecía. Sí, por lo tanto. Cuarto, antes del fin del mundo surgirán falsos cristos y falsos profetas con el propósito de engañar a los elegidos. Sí, claro. Claramente. Jesús, quinto, anuncia que el universo entero, sol, luna, estrellas y las fuerzas cósmicas serán sacudidas, pero no serán destruidas. ¿Sí? No se habla de destrucción, sino que habrá una transformación. El universo será transformado en un cielo nuevo y una nueva tierra. Entonces, no habrá destrucción. San Pablo dice que la naturaleza misma, que fue sometida al pecado a causa del pecado del hombre, será retransformada y que, por tanto, nosotros, el cielo, la tierra, volverá a ser transformada en una realidad nueva, porque los hombres, revestidos también de su propia humanidad después de la resurrección de los cuerpos, tendrán que vivir en un ambiente donde también habrá un cielo, una tierra nueva. No sabemos cómo estará porque es un misterio, pero la naturaleza, lo que Dios ha creado, cielo y tierra, que es un poco el universo entero, no se acabará del todo, sino será transformado, purificado, para que el hombre viva en un ambiente que es propio. Sexta, entonces verán venir al Hijo del Hombre entre nubes con gran poder y gloria. Los ángeles reunirán a sus elegidos. Sí, por supuesto, ¿no? Cuando llegue el día y la hora del fin del mundo, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, solo lo conoce Jesús el Padre. Correcto, eso. Y la última pregunta. Sí. ¿Qué enseñanza práctica nos dejó Jesús a sus discípulos después de haber anunciado el fin del mundo?
aquí dice, aprendan esta comparación, tomad la higuera. Jesús dice, cuidado, prepárense porque esto va a ocurrir, pero no sabemos cuándo, por lo tanto, cada uno tiene que estar preparado porque el Señor llegará como un ladrón por la noche y nadie sabrá cuándo. Sí, es tan incierto la fecha del fin del mundo que uno tiene que estar pendiente, atento cada momento porque puede ocurrir hoy o esta noche o mañana. ¿No? Entonces, la enseñanza que nos da, prepararse. Muy bien. Llegado a ese punto, viene una parte que tiene que ver con el documento que les acabo de decir. Jesús, antes de sufrir su pasión y muerte, reúne a sus discípulos y dice, he querido ardientemente consumir la última Pascua con ustedes. ¿Se acuerdan? Lucas dice que él expresa el deseo de celebrar la Pascua con ellos y manda a dos discípulos, a Pedro y a Juan, creo, los dos, para que vayan y pidan a un señor que era un amigo de Jesús, que les prepare una sala donde celebrar su última Pascua. ¿Se acuerdan de este episodio, no? Sí. Entonces, se reúnen los 12 con Jesús y ahí se realiza la última cena. Sobre esto, como hay tanta pregunta que tenemos sobre la institución de la Eucaristía, que fue la Pascua y la última cena, he preparado este documento que les entregué, que resume un poco todo lo que podemos decir. Habría muchas más cosas que decir, pero sobre la Eucaristía. Obviamente no vamos a alcanzar a tenerlo, pero vamos primero a mirar la primera parte. La saqué de la Teología Dogmática de Aurelio Fernández, un libro de teología dogmática, pero saqué la parte más sustantiva para que nos sirvieran de guía, ¿no? Entonces, cuando se habla de Eucaristía, lo que hizo Jesús aquella noche con los apóstoles, la noche antes de su pasión y muerte, aparentemente fue un gesto que Jesús había preparado con mucho cuidado, ¿no? El hecho que mandara a dos personas para pedirle que pudieran alojarse, que pudieran celebrar la Pascua en un ambiente tranquilo, ¿no? E indica que Jesús daba mucha importancia a lo que iba a hacer en ese momento, ¿no? Nada menos que la institución de la Eucaristía, del sacerdocio también. Entonces, hablando de Eucaristía, la palabra Eucaristía significa acción de gracias, porque es un nombre que fue dado mucho más tarde a este gesto de la misa, etc. Entonces, leamos primero una parte. La Eucaristía prefigurada. La Eucaristía es el cumplimiento de figuras y profecías que vienen todavía desde el Antiguo Testamento. Miremos entonces cuáles son. Algunos textos del Antiguo Testamento prefiguran la institución de la Eucaristía. Por ejemplo, la ofrenda de pan y vino del rey sacerdote Melquisedec al patriarca Abraham. Es muy interesante, ¿no? Melquisedec era el rey de Salem, posiblemente a Jerusalén, y era sacerdote del Dios Altísimo, pero no tenía nada que ver con Abraham. Cuando Abraham derrotó a 4 reyes que atentaron contra sus ganados, etc., sale este personaje, Melquisedec, y ofrece a Abraham pan y vino y lo bendice. Un sacerdote no de la raza judía se encuentra con Abraham, que es el representante, por supuesto, del Dios de Yahvé, ¿no? Que le ofrece como dones pan y vino y luego lo bendice. Siento que no pertenecía a la raza judía. Esto fue siempre interpretado el pan y el vino que ofrece Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. No sabemos si era Yahvé o quién, pero el Dios Altísimo lo llama, ¿no? Siempre fue tomado como una prefiguración, como una profecía del pan y el vino que el sacerdote consagra en la Eucaristía. Muy bien, una primera figura.
El cordero cabrito sacrificado, consumido por los judíos la noche de su éxodo a Egipto. Entonces, el cordero también es una figura de la prefiguración de la Eucaristía. El maná que comieron los israelitas en el desierto, como lo recuerda el propio Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Así lo dice San Pablo. Nuestra Pascua es Cristo inmolado. Es decir, nuestro cordero es Cristo que fue inmolado, ¿no? Pascua es cordero. Muy bien, segundo punto. Jesucristo preanuncia la institución de la Eucaristía. Leámoslo atentamente porque es el texto más importante. En el discurso de Cafarnaúm, relatado por el Evangelio según Juan, Jesús se mueve en dos paralelismos: el pan material y el pan de vida, el pan que sacia el hambre y el que ha bajado del cielo y da la vida eterna. Es el discurso que tuvo en la sinagoga de Cafarnaúm. Usted entró en esta sinagoga, dicen que las excavaciones encontraron el piso de la sinagoga de Cafarnaúm, lo reconstruyeron, lo excavaron y se considera que era exactamente la sinagoga más importante de ese pueblo de Cafarnaúm, donde Jesús anunció la institución, el discurso de Juan sobre la Eucaristía. Es un lugar que es muy visitado por... Cafarnaúm, ¿cuánto queda de Jerusalén? A 2 horas. Y queda al frente de la casa de esa sinagoga, muy cerquita. Sí. Hay como una cuadrilla. Era una pequeña aldea sobre el lago y se hicieron todo lo posible para identificar dónde estaría esta sinagoga donde Jesús pronunció este discurso que Juan en el capítulo 6, donde encontramos estas. Inmediatamente después Jesús señala que Él es el pan que ha bajado del cielo y da la vida eterna. Y para evitar posibles interpretaciones no correctas, añade esta afirmación: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y afirma: si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que daré es mi carne, vida del mundo. Agrega también: en verdad os digo que, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El discurso de Cafarnaúm finaliza así: el que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Así como mi Padre vive y yo vivo por mi Padre, así también el que come vivirá por mí. Tengan en cuenta que este discurso tuvo que causar, y causó efectivamente, como dice el Evangelio, un gran escándalo, porque para ello comer la carne de un hombre, en sentido fisiológico, comer la carne y beber la sangre primero que todo era respetada, tan así que a Dios, cuando sacrificaban un cordero, un buey en el templo, la sangre pertenecía a Dios, la derramaban sobre el altar o sobre el pueblo, y la carne, parte la comían los sacerdotes, parte era quemada, si era un holocausto, ¿no? Que Jesús se atreviera a decir: el que come mi carne, bebe mi sangre, tendrá vida, era escandaloso para ellos, para el pueblo, y también imagino para los judíos. Pero él lo explica después claramente, que el que me acepta, ¿no?, y cree en mí, ese saciará su hambre, ¿no? Entonces Jesús pensaba en otra dimensión, pero utilizaba palabras concretamente que escandalizaban, tanto así que muchos discípulos fueron poco a poco abandonándolo porque no entendían este lenguaje antropofagógico, ¿no? Bueno, sigamos. El efecto de esta enseñanza es de sobra conocido. La reacción de la gente es que tal discurso les parece un solemne disparate. Duras son estas palabras, ¿quién podrá oírlas? Tan escandalosas que desde entonces muchos de sus discípulos se retiraron y ya no le seguían. A raíz de esto, Jesús, cuando ve que mucha gente se fue retirando, preguntó a Pedro: ¿ustedes quieren también abandonarme? Y Jesús dijo: tú solo tienes palabra eterna, tú eres el santo, ¿no?
Pedro, una vez más, profesa su fe profunda en Jesús. Tú solo tienes palabra de vida eterna, porque, por lo tanto, los apóstoles siguieron con Jesús. De repente fue el momento en que Judas empezó a desfallecer. La fe de Judas, porque habrá dicho, este hombre está corrido, ¿no? Seguramente. Fue un momento realmente muy, muy difícil para muchos de ellos, pero posiblemente Judas empezó a dudar de Jesús, o confirmó sus dudas. Jesús inicia su discurso de Cafarnaúm diciendo, yo soy el pan de vida. El énfasis está en yo. Yo, que repite, yo soy el que soy. Cada vez que utiliza Jesús el yo, siempre hay una remisión a la palabra del Éxodo con Moisés, yo soy el que soy. Pero no hay que entender el comer y el beber como funciones fisiológicas, sino que es preciso remontarse a un significado superior, o sea, que aquel que coma su cuerpo y beba su sangre entra en una íntima comunión de vida con la propia persona de Jesús, pues lo recibe en sí mismo, tal como lo refleja esta afirmación. Bueno, sí. El Padre me ha enviado. El Padre, sí, quítale, sí. El Padre me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. En otra palabra, así como Él vive en comunión con el Padre, que es viviente por excelencia, el viviente es el Padre, así el que coma, el que viva unido a Jesús, vivirá en comunión con Él. ¿No? Esta es la conclusión de todo este lenguaje tan crudo, ¿no? Que para nosotros también en otra palabra, ¿qué es? La Eucaristía es una forma como uno acepta vivir en comunión con Jesús y por medio de Jesús con el Padre, ¿no? Entonces la Eucaristía es la expresión más profunda, más íntima de comunión de fe, de esperanza y de amor con Jesús. Eso significa comer. Pero Jesús lo expresa con palabras que también a nosotros nos causarían muchos problemas. Aunque nosotros comemos el cuerpo de Cristo, bebemos su sangre en la Eucaristía, pero tratamos de no dar mucha importancia al hecho de comer, porque nosotros recibimos. Claro que hoy día, por ejemplo, sí, hay teólogos que piensan que Él no se refería tanto a la Eucaristía que nosotros celebramos en la misa, sino que el que recibe su palabra es un poco un comer su mensaje. Pero temo que finalmente decir que si Jesús insistió en comer y beber, se refería a una comunión con su cuerpo crucificado y glorificado, y que la Eucaristía es que el pan se convierte en el cuerpo y el vino en la sangre de Jesús. Por lo tanto, estamos comiendo el cuerpo sacrificado. Jesús es la víctima que se sacrificó por nosotros y ofreciéndose al Padre como expiación nuestra. ¿Cómo beneficiarse de esa víctima que se ofreció al Padre? Comiendo el cuerpo y la sangre. Mire, cuando antiguamente se ofrecía un sacrificio en las religiones paganas como en la religión judía, en la forma de unirse al Dios, a lo que ellos llamaban Dios, era ofrecer sacrificio. Tomaban un cordero, un becerro, tomaban una parte de los cereales, los quemaban todo o parte, y luego, para que la persona que ofrecía se beneficiara del perdón, de la misericordia de Dios, del Dios en el cual adoraba, en el cual creía, tenía que comer parte o beber parte de lo que ofrecía, ¿no? Si no, no había perdón, no había beneficio. Si yo ofrezco un cordero, obviamente si era holocausto, se consumía todo. Ahí no había comida. Pero si ofrecían, como en Jerusalén, en el templo, cordero por la mañana y por la tarde, parte de la víctima era consumida por el que ofrecía el sacrificio. Entonces, para nosotros, si nosotros participamos del sacrificio de Jesús en la cruz, que conmemoramos
en la Eucaristía, ¿no? Y no comemos, no comemos parte de esa víctima, sino no comulgamos, en otra palabra, no tenemos una plena comunión con el Cristo, porque es la sola fe. Yo creo que Cristo se inmoló por mí en la cruz y me ha salvado, me ha redimido, me ha perdonado. No basta. Jesús pide una unión más profunda y real. Tiene que comer su cuerpo y beber su sangre. Es decir, tiene que participar activamente en la Eucaristía, comiendo, recibiendo a Jesús crucificado y glorificado en su propio alma, en su propio corazón. Comer, tiene que comer. Sí, es un acto de fe profundo. Creer que en la hostia, en el vino, está presente realmente, físicamente está presente Cristo, todo el Cristo. Jesús está presente, crucificado y glorificado, está presente en este poco de pan. Esto requiere una fe inmensa, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no ve nada, los sentidos dicen es pan, es vino, no es. Pero Jesús pide esta profesión de fe profunda. El que no come mi carne, no bebe mi sangre. Sí, exactamente. Es lo máximo que uno puede pedir, pero a la vez es la manifestación más grande de amor, de cariño, de misericordia para con nosotros. El querer unirse a nosotros físicamente. No es una comunión espiritual, es comunión física. Leamos lo que dice a continuación. La presencia de Cristo en la Eucaristía es física, pero en el orden sacramental. Sí, es física, es una presencia física, pero no que nos puede tocar y beber. Uno, cuando toma la hostia o bebe el vino, tiene sabor de vino y de pan. Bueno, un pan ácimo, ¿no? Pero, dice, es una presencia sacramental, de otra naturaleza. Bueno, sigamos. Ante el escándalo de los oyentes, Jesús finaliza su discurso diciendo: el Espíritu es el que da la vida, la carne no aprovecha para nada. Sí. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida, pero hay algunos entre vosotros que no creen. Sí, no es tanto el comer la carne de Cristo, no podemos comer la carne de Cristo. Cristo glorificado ya no tiene carne, la carne nuestra, ni no tiene sangre. Nosotros creemos que Cristo está presente en una presencia nueva. ¿Sí? Es el Espíritu que da vida. Es el Espíritu de Cristo, no es la carne física de Cristo que nos da la vida, sino es la persona de Cristo como glorificado que nos da vida. Aquí nosotros, cuando estamos en la Eucaristía, muchas veces, o por lo menos a mí me pasaba, íbamos y pues sí, uno escucha y todo, pero no pasaba nada en el corazón. Cuando ya profundizamos en el tema, y creo que en la siguiente sesión vamos a terminar de hacerlo, es tan emocionante sentir el amor de Dios en Cristo, que cuando en la consagración realmente con el Espíritu Santo, tal y como lo dice acá, y si escuchamos atentamente, hay 3 momentos donde se nombra el Espíritu, pero no por nombrarlo, sino porque realmente viene, consagra el pan, consagra el vino y se transforma. O sea, acá la fe no es en la cabeza, si no lo vivimos no va a tener una trascendencia, por eso es tan importante esto, y más, como ahora hablábamos antes, que ya el templo se ha destruido, el templo es el cuerpo glorioso de Cristo y ahí estamos todos, y en la Eucaristía nos unimos aún más con todos los que estamos acá y los que ya están más allá. Es tan profundo que finalmente el comer la carne, el beber la sangre de Cristo es divinizarse. Uno vive una vida uno se une a la divinidad, porque ya es parte integrante. Mientras que yo tenga el cuerpo y la sangre de Cristo en mí, yo tengo a Dios mismo, ¿no? Por lo tanto, Dios nos prepara para vivir una comunión en el cielo. Poco a poco nos va divinizando, es decir, nos va transformando, transfigurando poco a poco para que podamos un día disfrutar, saborear la presencia real. Habrá una comunión perfecta en el cielo, ¿no? Pero ya desde ya la Eucaristía nos pone en contacto vivo, íntimo, real, con la propia persona de Cristo.
y por lo tanto con el Padre, porque en Cristo está el Padre, el Espíritu, ¿no? Hasta que podamos decir las mismas palabras de San Pablo. Para mí, vivir es Cristo. Ya no vivo yo. Exactamente. Ajá. Muy bien, sí, ya terminamos, muy bien. A continuación vamos la próxima vez vamos a leer los 4 relatos de la institución y observando bien, hagan un estudio ustedes, miren la diferencia entre el relato de Pablo, el más antiguo. Pablo en el año 57 escribe a la carta a los Corintios y menciona la Eucaristía. 20 años más tarde, Marcos, Lucas y Juan también cuentan el relato de la Eucaristía. Por lo tanto, hay pequeñas diferencias de lenguaje y tienen que leerlo atentamente estos 4 textos para encontrar luego también a continuación un poco las conclusiones, ¿no? Va a ser muy interesante, ya que la Eucaristía para nosotros es fundamental en nuestra vida cristiana. Es muy importante que tengamos un conocimiento bastante profundo de este tema. ¿Sí? Muy bien. Y terminamos entonces con una breve oración. Te damos gracias, Señor, por habernos introducido en la comprensión de los últimos días que tú viviste con nosotros en el mundo, de las profecías que tú nos has entregado, para que nosotros nos entendamos tu mensaje y pongamos toda nuestra atención en nuestra vida para que sea consecuente y coherente con lo que nosotros profesamos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien.